Bien, amables amigos de Imagen Informativa, estamos de regreso y hoy vamos a revisar, como lo hemos venido hablando en estos últimos días, pues cómo va esta búsqueda del gobierno de México por, pues por ahora someter a consulta esta propuesta de traer el método de extracción de minerales conocido como fracking y que ampliamente en la Huasteca, en diversas regiones han dado seguimiento en consultas, foros en los que prácticamente la respuesta es no. Y por ello, yo le agradezco que me tome la llamada Rogel del Rosal, asesor de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas en la zona huasteca, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Gracias por tomar la llamada. A ver, hemos dado seguimiento desde que se dio el anuncio en pasado mes de abril por parte del entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez, quien dijo que pues estarían buscando la manera de cómo entrar a estos yacimientos de gas no convencional y pues mencionó algunas regiones del país, sobre todo una parte de la zona huasteca. Ya Víctor Rodríguez no es el director de Pemex, él decía que iba a dar un plazo de 2 meses para, por medio de estudios académicos y con expertos, definir si esto podía ser viable o no. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum dejó posible esta oportunidad de irlos a buscar en consultas. Sin embargo, pues ustedes han sido claros en esta voz de decirle no a la búsqueda de una consulta, Rogel. Así es, así es. Bueno, es que de entrada no hubo consulta obligada, como estaba obligado el Estado mexicano, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, firmado por México desde 1989. No hubo esa consulta de tal modo de que el plan pues carece de legitimidad ante los pueblos y comunidades indígenas en los que se encuentran los polígonos asignados a, a Pemex para su explotación. Ahora, Rogel, ¿cuáles son los municipios dentro de lo que ustedes saben? Porque, ¿por qué pongo la parte de la renuncia de Víctor Rodríguez? Porque él fue el que dio el anuncio y él mismo decía que se iba a buscar las posibilidades de explorar estos yacimientos de gas no convencional en la Huasteca. Ya después Víctor Rodríguez no le quedó de otra más que renunciar. Él era un académico, él era un experto en la materia, pero era un hombre que no podía ejercer en petróleos mexicanos y ahora llega un director de finanzas, pero el director Carpio, pero esa es otra historia. Pero ahora, ¿quién va a ser? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién va a hablar con ustedes? Eso ya no se sabe nada, Rogel. No, la presidencia de la República designó un comité de expertos para analizar las posibilidades de alguna especie de fracking sustentable que para nosotros ni para nadie de los que conocen de ese tema existe. Se nombró y bueno, entendemos que son cerca de 50 personajes de distintas disciplinas, principalmente geólogos o ingenieros, muy pocos de otras disciplinas sociales o ambientales. Pero son los que van a dar entendemos que el día 15 tienen que integrar ya su información, sus opiniones, para darse a conocer más o menos en un plazo de la siguiente semana. Ok, estaríamos, estaríamos, Eh, eh, perdón, ¿estaremos hablando de que se tendrán que estar reuniendo en este día, en estos días? en estos días tendrían que integrar toda la información, porque el plazo fue del día 15 de abril, en que se anunció la integración de este comité. Se les dio un plazo de 2 meses, que termina este día 15 de junio. Yeah. Entonces estarían integrando toda la información para darse a conocer dentro de los próximos días. Nosotros esperamos de que este comité y todos sus integrantes pues tengan una actitud honesta, ética, profesional, como para decir, pues el fracking es inviable por todos los puntos de vista que se le vea, aplicarlo aquí en México, ¿no?
y Me que en todo caso sugieran la prohibición del fracking y acelerar el proceso de transición hacia las energías renovables, tal y como sucede en otros países, principalmente el uso de la energía solar, entre ahora, otras. me llama la atención cuando menciona no existe un fracking sustentable. Eh, el hoy gobierno, durante todos los años que fueron oposición, pues el discurso fue, no existe un fracking bueno, es ampliamente contaminante y de eso, pues incluso se pasó todo un sexenio, el de Peña Nieto, una parte del de Calderón, y Andrés Manuel López Obrador decidió prohibir toda práctica de fracking. Hoy la presidenta Sheinbaum dice, pues sí, pero las condiciones que tenemos hoy y para mantener una soberanía frente a los países poderosos, pues hay que entrarle a la extracción de estos yacimientos de gas no convencional. ¿Cuál es su respuesta, Rogel? Pues hay prácticamente todos los países de Europa han prohibido este método. Ahorita está en debate en Colombia también. En los únicos lugares donde se aplica, pues ha sido en algunos estados de la Unión Americana y en Argentina, e incluso varios estados de Estados Unidos, como Nueva York, lo tienen prohibido. No hay fracking sustentable, no hay manera de usarse, digamos, sin que tenga consecuencias drásticas en el territorio, sobre todo en la contaminación de las aguas, de los suelos, del aire, la destrucción de ecosistemas y la inviabilidad económica, social y cultural de las poblaciones que habitan en esos territorios. Entonces, pues estamos muy atentos a la decisión o a la propuesta, a los planteamientos que haga este equipo de expertos, porque estarían en riesgo, sobre todo en perforación de pozos en 17 municipios de los 20 que hay en la Huasteca Potosina. Y estamos hablando de 4.444.69 kilómetros cuadrados que están asignados en dos polígonos, Castaña y Maguey, en los que se encuentran 200 cuerpos de agua perennes, los principales ríos, digamos, que no se secan en la región, más 1.306 cuerpos de agua intermitentes, que son los que se producen en tiempos de lluvias, ¿no? Esos serían severamente contaminados y por lo tanto las actividades económicas y productivas serían afectadas y los ecosistemas, por lo tanto, también. Ahora, si pudiéramos mencionar algunos de los que tendrían mayor riesgo de estos municipios, ¿cuáles ustedes considerarían que serían? Principalmente los ríos Tampaón y además algunos manantiales que existe, por ejemplo, el Nacimiento en la parte de Tamuín, donde emerge un manantial, pues que abastece de agua toda esa parte norte de la Huasteca, en la parte de Ébano y Tamuín. También estarían los ríos Pujal, el río Coy, el río San Juanito, el río Huichihuayán, el Tancuilín, el Axtla, el Amajac, el Claro y bueno, el Moctezuma también. Todos ellos pues convergen en el río Pánuco, ¿no? Por eso se le llama cuenca del río Pánuco. Ahora, Además de nacimientos, ¿no? De los cuerpos de agua subterráneos de los que se abastecen las poblaciones de la parte baja, principalmente de Tampacán, Tancanhuitz, Axtla de Terrazas, Coscatlán, toda esa parte, pues que usan muchos pozos de agua que serían contaminados, ¿no? ahora, una parte importantísima, si el veredicto o la decisión que da este comité académico que definirá la viabilidad o no de la práctica de fracking, si decide el comité que pase la práctica, es decir, que la avalen, ¿cuál será el futuro para la región? ¿Ustedes qué harán, Rogel? Bueno, suponiendo que el veredicto sea a favor del fracking, pues los daños serían irreversibles, porque no solo se trata de la perforación de pozos, hay una infraestructura asociada al fracking,
que además de los pozos tendrían que poner cigüeñales, abrir caminos de interconexión entre los pozos. Estaríamos hablando de miles de pozos, además de carreteras, gasoductos, oleoductos, procesadoras, compresoras, albercas de agua contaminadas, pozos letrinas, entre otros. Entonces, esto modificaría terriblemente la fisonomía del territorio. Ello implicaría, pues, por ejemplo, en el caso de empezar a abrir los caminos de interconexión entre pozos y pozos, porque recordemos que los pozos no van a estar exactamente a la orilla de los caminos o carreteras hoy existentes, sino que tendrían que abrirse o perforarse en aquellos lugares donde dejaron placas en los años 90, en que hicieron exploraciones, pues tendrían que abrir caminos que atraviesen las comunidades indígenas de la región y una gran cantidad de caminos, lo cual ya entraría en un conflicto social tremendo, porque las comunidades sencillamente no permitirían ni siquiera ese tipo de actividades, ¿no? Entonces abriría un conflicto social que para nosotros resulta innecesario. Por último, Rogel, y agradeciéndole la oportunidad de tener esta conversación, todo apuntaría a que a un camino, porque me queda claro que la región, el sentir, la voz populi de esta región es no queremos el fracking. Yo hasta ahora no he escuchado una voz que diga sería oportuno que llegara el fracking a la Huasteca, no la he escuchado. Creo que aquí el punto principal para una salida más correcta posible, ¿ustedes verían el tema de la consulta necesaria para que llegara a la Huasteca? De ninguna manera, porque se presta a muchos problemas. No hay una ley que regule las consultas. Muchas veces se hacen a modo, se hace, digamos, ofreciendo dádivas o mediante información falsa para poder obtener algún consentimiento. Pero aquí, pues no se aceptaría una consulta porque estamos dando por hecho de que la consulta ya se hizo por las propias comunidades al levantar sus propias actas de asamblea para rechazar el fracking. Recordemos que en el año 2014 al 2018 también hubo 9 municipios que se declararon libres de fracking. Eso tiene validez. Cuando un municipio se declara libre de fracking, significa de que dentro de sus acuerdos es no autorizar cambios de uso de suelo, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución. Entonces, si no se autoriza cambio de uso de suelo, pues entonces, porque nuestros suelos son agrícolas, ganaderos, forestales, la pesca, el turismo, etcétera, es lo que predomina. Entonces, si no se autoriza cambio de uso de suelo, pues entonces también ahí entraríamos en una lucha legal, jurídica. Por otro lado, también hay que recordar de que el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el día 5 de octubre del 2018, después de todo este proceso de autoconsultas, movilizaciones y resistencia de la población, pues admitió de que no se permitiría el fracking ni en San Luis Potosí ni en México. Eso ya de entrada pues dice mucho como un resultado de todo un proceso de información y de autoconsultas y de expresión pública de parte de la población. Y no encontramos ahorita nadie que diga estamos de acuerdo en el fracking porque va a traer empleos, va a traer progreso, va a traer beneficios. Nadie en su sano juicio admite eso. Absolutamente nadie. Entonces, para nosotros es claro de que es completamente inviable políticamente, socialmente, económicamente, por cualquier punto de vista que se le vea, es inviable que se presiona la implantación del fracking en la región. Entonces estaríamos llamando pues al Ejecutivo Federal de que frene ese plan, reoriente su política energética, se acelere la transición hacia energías renovables, particularmente solar. Aquí tenemos muchas condiciones para ello. Y se aplique presupuesto público. Claro. Entonces estamos hablando de toda la cuenca hidrocarburífera Tampico-Misantla, donde se concentra el 60%
de los hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Y por eso es necesaria la transición energética hacia energías renovables. Bien. Rogel, yo le agradezco mucho la oportunidad de poder tener este tema con nosotros. Si me lo permite seguir al habla, este tema me queda claro, tendrá que dar una definición en estos próximos días. Así que si me lo permite, sigamos al habla. Que tenga buena tarde, Rogel. Claro que sí. Buena tarde, Jonathan, y Gracias. a todo el auditorio. Gracias a ustedes, Rogel del Rosal, asesor de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas en la zona Huasteca.